Conmigo Luis Eduardo Camacho. Ayer Cambio Democrático realizó una conferencia de prensa. La pelea es peleando. Luis Eduardo, bienvenido a Next Noticias. Gracias, Fernando, y a toda la gran audiencia de Next TV, Canal 21. Efectivamente, ayer el partido Cambio Democrático hizo una conferencia de prensa en donde manifestaba la preocupación hacia el país en razón de lo que es el terrorismo jurídico y mediático, que ya cada día es más evidente, que no está dirigido únicamente a afectar a la oposición política del presidente Juan Carlos Varela, de su gobierno, que es Cambio Democrático y su dirigencia, sino que ese terrorismo jurídico y mediático ya vemos cómo empieza a afectar a toda voz crítica que en su momento puede aplaudir al gobierno por las cosas que hace o puede hacer una crítica constructiva en razón de hace. Y lo que aquí cada día más evidencia más es que, de aparte de tener un gobierno que está concentrado en la persecución política de sus adversarios políticos, es intolerante a la crítica y que la única respuesta a la crítica no es la solución del problema, sino la persecución de quien hace la crítica. Hay casos también este terrorismo jurídico. Quisimos destacar el hecho que ha sido denunciado por la Iglesia Católica, por los grupos empresariales, por la Asociación de Jueces y Magistrados, quien han señalado la necesidad de que en Panamá los procesos que existan se hagan en razón del respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, cosa que no está ocurriendo, pero que además, Fernando, se agrava, y es otra de las denuncias que hicimos ayer, con la violación de los dos derechos fundamentales. Ahí tenemos muchos derechos humanos, pero hay dos que son fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Estas medidas cautelares abusivas, arbitrarias, que ya son una costumbre de parte del Ministerio Público que preside la procuradora perseguidora Kenia Isolda Porcel de Alvarado, atentan contra ese principio fundamental de ese derecho humano que es la libertad de los ciudadanos, pero también atenta contra la vida de quienes son sujetos a esa privación de libertad, porque, Fernando, como denunciamos ayer, tenemos información de que hay personas de las que están detenidas que están sujetas a torturas físicas y a torturas psicológicas, lo cual implica un riesgo a la vida de estas personas, y es lo que estamos denunciando, porque en un inicio eran los miembros de Cambio Democrático y la oposición, luego empresarios que hicieron gestiones con nuestra administración, luego ahora están siendo los periodistas independientes, pueblo panameño. Mañana siguen ustedes si seguimos guardando silencio ante esta situación que estamos viviendo en este país. Ayer, junto con eso, horas antes, el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, dio una conferencia de prensa en donde dijo que él confía en sus números y que toda la percepción de inseguridad, lo que hay de inseguridad es una percepción creada desde los medios de comunicación. Sí, como no. Nada más déjame, te voy a decir algo. Nosotros anunciamos también que el jueves 20 a las 4 de la tarde vamos a hacer una protesta en la vía Avenida Perú, frente al Parque Porras, específicamente entre las instalaciones de el Ministerio Público, en la sede de la procuradora perseguidora Kenia Isolda Porcel de Alvarado. Sobre lo que me preguntas, mira, Aguilera se contradice a sí mismo. Aguilera fue el mismo, o sea, hoy a la asamblea, ayer en la asamblea, él le dice que el problema es una percepción, el problema de la inseguridad es una percepción creada por los medios. Pero hace un tiempo atrás, el mismo Aguilera le reconocía al país no solo que el tema de la inseguridad no era una percepción, sino que era la realidad. Y no solamente se quedó con esa frase lapidaria, sino que lo ilustró. ¿Cómo lo ilustró? Diciendo que él mismo había tenido que electrificar su casa porque se sentía inseguro. Entonces te hago una pregunta, Fernando. ¿Qué ha sucedido desde el momento que ese ministro de Seguridad, que hizo esa grave aseveración reconociendo que la inseguridad no es una percepción, sino una realidad, y que él tuvo que electrificar la casa
dado lo inseguro que él mismo se tiene. ¿Qué ha ocurrido desde ese momento hasta donde él va a la asamblea y le dice al país que esto es un problema de percepción? No ha ocurrido nada, exactamente lo que ha ocurrido es que el problema se hace cada vez más grave. Ya no se trata de un crimen organizado con los panameños ciudadanos que son víctimas de las pandillas, que paradójicamente el gobierno ataca las pandillas repartiéndole plata a los pandilleros. Ese es lo absurdo, que aquí parece que para tener un ingreso de parte del gobierno hay que ser pandillero. Pero lo que te quiero decir además es que el ministro Aguilera toma la misma estrategia que tuvo la procuradora Kenia Isolda Porcel cuando el momento de ser ratificada. Mentira a la asamblea. Entonces la asamblea lo que tiene que exigirle respeto a los funcionarios, tanto del gobierno de Juan Carlos Varela y del Ministerio Público, aunque yo lo meto en el mismo, porque la procuradora ha dado muestra de ser una servidora de Juan Carlos Varela. Ella no es una funcionaria de un ente aparte al órgano ejecutivo. Ella, como salió del órgano ejecutivo, que trabajaba en el Consejo de Seguridad, mantiene su relación con el órgano ejecutivo y es esa herramienta de persecución, porque recordemos, ¿y por qué te digo que es una costumbre que se está volviendo mentira a la Asamblea? Porque recordemos que la procuradora, al momento de ser ratificada, le mintió a la Asamblea cuando le preguntaron de su relación con el magistrado Pinilla. Y ella dijo que, aparte de conocerlo y apreciarlo de muchos años, no tenía relación. Pero resulta ser que después nos enteramos que fue abogada del magistrado Pinilla. Y además, al menos dos de sus parientes cercanos, creo que más, pero al menos dos de sus parientes cercanos trabajaban con el magistrado Pinilla. O sea, que este no era que yo lo conozco hace muchos años, no, ella estuvo vinculada y le mintió a la Asamblea como le mintió el ministro Aguilera ayer a la Asamblea. Bueno, porque la inseguridad no es percepción. La inseguridad, como él mismo reconoció en su momento, es una realidad que afecta día a día a los panameños. Y Fernando, ¿esto por qué ocurre? Porque el gobierno está concentrado, más que todo, en la persecución política de los adversarios políticos, de los críticos políticos también, de los críticos de su gestión, porque esta persecución, te repito, no es solo el caso de Julio Miles. Ahora, Julio Miles es apenas el primer periodista, pero yo tengo conocimiento de varios expedientes que se están armando contra otros periodistas que han hecho críticas constructivas a este gobierno. Ayer el presidente lanza este ambicioso proyecto, $5.000 millones en inversión para crear 25.000 empleos en 90 días. Mira, el presidente... además que dijo que trabajaba 16 horas. Mira, primero te digo que el presidente vuelve a contradecirse a sí mismo, porque él dijo que este país nosotros lo habíamos dejado sin plata. Ahora hay plata para tirar para el aire. Porque esa es la verdad. Nosotros dejamos un país en pleno crecimiento, en desarrollo, con suficiente dinero, tanto en las arcas del Estado como en el avance de proyectos para que el país arrancara. Pero este país está paralizado, pese a tener los recursos necesarios para una buena gestión de gobierno. Pero, te repito, el problema de la gestión de gobierno son las prioridades del gobierno. ¿Cuál es la prioridad del gobierno? No es servirle al pueblo. No es atender los reclamos de esas personas que acabamos de hablar. La prioridad de él es saciar la sed de venganza y la persecución política de sus adversarios, pensando que eso va a resolver sus problemas. Pero, mira, el presidente, me acabo de enterar por lo que tú dices y lo vi en los periódicos, aquí en Panamá tenemos un día de al menos 25 horas. Sí, porque mira, si tú vas todos los días, yo invito a cualquier panameño, que cuando el presidente esté aquí en Panamá, porque esa es otra, el presidente se ha vuelto un viajero frecuente, ¿no? Bueno. Y yo no estoy en contra de los viajes. El problema es que yo no recibo un informe de cuál es el beneficio de los viajes. Nosotros hemos dicho, los viajes son necesarios, pero tienen que traer beneficios para el país. Pero el punto es que te digo, si el presidente está en Panamá, que ya es poco habitual, tú te vas a las 9:30, 10 de la mañana, frente al Hotel Miramar, y tú vas a ver todo el equipo de escolta del presidente ahí. O sea que él a las 9:30, 10 de la mañana, él no ha salido. Vamos a redondeártelo a las 10 de la mañana, no ha salido a trabajar. Quiere decir que si él trabaja 16 horas por día, de las 10 de la mañana a las 12 medianoche, hay 26 días, son 26 horas, o sea que él le metió 2 horas más al día, que es la fantasía que nos quieren hacer ver,
porque además yo dudo mucho que el presidente salga de la presidencia de trabajar a las 12, a las 11 de la noche, porque si él va a trabajar a las 10 de la mañana, yo me imagino que está saliendo de la presidencia a las 5 o 6 de la tarde. Entonces, ¿dónde está a menos que él no quiera convencer de que él trabaja en su casa? La verdad, y yo tengo que dudar, con todo el respeto, eso del presidente. Entonces, aquí lo que estamos viviendo es un país donde los panameños están viendo un gobierno anterior que trabajó intensa, que puedes hacerle todas las críticas que tú quieras, claro, pero un gobierno activo que trabajaba con intensidad, que no solamente planificaba, sino que ejecutaba obras, programas y proyectos, a un gobierno que primero comenzaron a tildarlo de gobierno de tortuga. Luego lo pasaron a llamar un gobierno Viagra porque tiene todo parado y finalmente lo califican ahora con un gobierno, como dice el disco de Juan Luis Guerra, un gobierno de la guagua en reversa, porque la triste realidad de este país, Fernando, es que ya no es que estamos lentos, ya no es que estamos estancados, es que estamos retrocediendo en todo. La economía panameña, que habíamos dejado casi creciendo un 8%, la previsión del otro año es que va a crecer al 4%, al igual que el resto de las naciones del área. Hay que decir que para el gobierno de Varela ha convertido a Panamá en un país del montón, porque nosotros éramos un país que sobresalía en la nación, no solamente en América Central, sino en Latinoamérica, e inclusive durante nuestros 5 años, por la situación económica mundial y la realidad económica, era un país que sobresalíamos en el mundo. ¿Y eso es por qué? Porque teníamos un presidente con un equipo de gobierno que sabía para dónde iba, sabía qué hacer para llegar allá y lo más importante, lo hacía. Ahora, en este momento, no hay ni lo uno ni lo otro. El gobierno no sabe para dónde va, nada más sabe que quiere perseguir. No sabe cómo hacer para hacer las obras y los programas y los proyectos. Y lo más importante, la mayoría no se atreve ni siquiera a tomar las decisiones porque, Fernando, ahora hay muchos funcionarios del gobierno se están viendo en el espejo lo que le está pasando a los funcionarios y a los empresarios de este país que trabajaron con la administración de Ricardo Martinelli. No se atreven a firmar, porque son conscientes de que ellos la próxima elección ya la perdieron. Pero además de eso, de que todas esas medidas arbitrarias y abusivas que están haciendo en contra de miembros de Cambio Democrático, en contra de empresarios y en contra de cualquier voz crítica del gobierno, ya ellos se ven subiendo y bajando escaleras. Porque este es, como dijo el presidente Martinelli en la entrevista que tuvimos en nuestro programa, esto es como una lavadora. La lavadora da vuelta, en un momento dado la ropa está arriba, en otro dado en un momento está abajo. Y eso es lo que este gobierno tristemente está logrando con este país. Nos está convirtiendo en un país en donde los odios se están levantando, y por eso nosotros, te quiero reiterar, que hicimos un llamado en la conferencia de prensa ayer para que la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, hagan un rol no solamente de pedirle al gobierno que cese este fomento de los odios, sino que también le pedimos, junto con el Comité Panameño de Derechos Humanos, que entiendo que preside el amigo Odí Vallarino, para que visite la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y el Comité Panameño de Derechos Humanos, para que visite a los detenidos políticos que tiene el gobierno de Juan Carlos Varela, porque si podemos rápidamente, ahí está Fran de Lima, está detenido por algo que en el peor de los casos que hubiera hecho era una falta administrativa, como lo ha dicho el propio ministro Dulcidio de la Guardia. Paulette Morales está detenida por ir a aportar evidencias de que había hecho una compra y una entrega de las cosas por las cuales había sido contratada. ¿Qué decirte? Emilio Kisuéter. ¿Qué decirte de Óscar Osorio? O sea, ¿qué decirte de Ricardo Martinelli, que está siendo procesado absurdamente por cosas que en los expedientes ni siquiera es señalado? ¿Por qué? Porque además del Ministerio Público perseguidor, pero no perseguidor de los delincuentes y del crimen, perseguidor de los opositores políticos y de los críticos del presidente Juan Carlos Varela, tenemos tristemente a una corte complaciente también de los abusos y las ilegalidades que comete el presidente Juan Carlos Varela a través de sus herramientas de persecución
en el Ministerio Público que preside la procuradora perseguidora Kenia Isolda Porcel de Alvarado. Por último, jueves, ¿a qué hora? Este jueves 20 a las 4 de la tarde, siguiendo las jornadas de protesta que hemos estado realizando, ya están viendo la gente que no se trata de cambio democrático. Sí. Esto se trata de los panameños que estamos viendo que las similitudes entre Juan Carlos Varela y el señor Maduro no se limitan al hecho de que ambos fueron cancilleres, no se limita al hecho de que ambos fueron vicepresidentes, no se limita al hecho de que ambos fueron posteriormente electos presidentes, sino que también se identifica porque ambos persiguen a la oposición política, ambos persiguen a cualquier crítico de su gobierno y ambos tienen a sus países vuelto un desastre. La pregunta es, ¿los panameños vamos a esperar que Juan Carlos Varela convierta a Panamá, como lo está convirtiendo a pasos agigantados, en otra Venezuela? Yo no creo que eso es lo que los panameños queremos. Gracias. Entonces, el jueves 20 a las 4 de la tarde en la Procuraduría General de la Nación frente al Parque Porras a protestar contra la procuradora perseguidora Kenia Isolda Porcel y su régimen de terrorismo jurídico y acompañado del terrorismo mediático por los medios de los donantes de campaña de Juan Carlos Varela. Gracias.